Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Rufina Portillo y bueno, he sido encomendada por mi Padre Celestial, por mi Señor Jesucristo, a que comente mis anécdotas, mi experiencia con todas esas cosas hermosas que me fueron pasando. Pero Dios me pide que cuente pequeñas anécdotas de mi propia historia, de mi infancia. Entonces, es por eso que hago estos videos. Y para quien quiera informarse un poquito más, para que no se pierdan pues detalle, pueden echarse ahí un clavadito a los videos anteriores para que se den cuenta de cómo fue todo esto, cómo se fue dando toda esta historia, que bueno, ahí comento cuáles fueron las circunstancias que no me permitieron ser obediente a la primera por cuestiones que yo estaba pasando en cuestión financiera, en pues aquellas cosas que no te permiten cumplir a veces con lo que debieras, aunque con el corazón y el alma tú quisieras hacer lo que Dios te pide. Yo no veía la forma de cómo poder hacerlo, cómo poder lograr cumplir con lo que Dios me pedía si tenía yo problemas económicos. Estamos en un terreno, pues que es donde hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar pues los gastos que ya son necesarios, pues son de cajón y tenemos que estar pues manteniéndonos, hay que trabajar para poder solventar todas esas situaciones y Dios te pide que seas obediente y eso fue lo que debía haber hecho, porque si Dios te encomienda algo, pues Él sabe por qué, porque Él está llevando las riendas de tu vida. Entonces, pues yo cometí ese error de no ser obediente y bueno, la vida me fue cerrando las puertas de alguna manera, por así decirlo, para que yo volviera al camino y pudiera hablar de su palabra, hablar de las experiencias que yo estaba viviendo con Dios. Así que si alguien está pasando por alguna situación igual, mi sugerencia sería que dejemos todo lo que estamos haciendo, aunque estemos con el agua hasta el cuello, con la soga en el cuello, como dicen. Ser obedientes es lo mejor porque Dios te va a llevar a un mejor camino, te va a colocar en el lugar que a ti te corresponde estar para que así puedan llegar esas bendiciones a tu vida, para que te puedas alinear con la voluntad del Padre. Entonces, por eso siempre debemos pedir que se haga la voluntad de Dios en mí, porque Él es quien sabe qué es lo que más nos conviene. ¿Qué camino es el que nos daría más felicidad? Donde vamos a ser asertivos, donde no nos vamos a equivocar. Por eso el Padre nuestro que nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque al ser obedientes con su palabra, nosotros vamos a ser colocados en el lugar que nos corresponde y no vamos a andar pues trastabillando aquí y allá, equivocando el camino, porque pues nosotros en realidad no sabemos qué es lo que debemos hacer. Entonces hay que dejarnos guiar y bueno, fue por eso que abrimos pues este canal de YouTube para poder compartir pequeñas anécdotas sobre esas experiencias maravillosas con nuestro Señor Jesucristo, con Dios Padre y con los ángeles, los arcángeles, que es un mundo maravilloso que al quedarme sola fui reconociendo todavía más, porque ya tenía señales desde niña, de alguna manera, porque con este don se nace y bueno, al ir haciéndome más consciente de la presencia de mis guías, de mis angelitos de la guarda, al ir sintiéndome acompañada, pues fui anotando todas esas experiencias y es por eso que empecé a subir los videos para que se diera cumplimiento a lo que Dios me pedía. Pero en este caso todavía me tengo que remontar al tiempo de mi infancia, al tiempo de mi adolescencia. Debo contar un poco más pues de los momentos. He compartido mucho de los momentos pues felices, porque en realidad fuimos muy felices en el lugar donde nacimos con nuestros papás. He comentado también, he compartido información de su historia, de cómo se conocieron mi papá y mi mamá, de dónde crecieron, de sus familias, o sea, de mis ancestros, mis abuelitas y pues mis abuelitos. Eh, Son muchos detalles que no quisiera hacerlo repetitivo, quisiera como que fuera entendible y si no es así, pues les ruego que me disculpen, trato de ser lo más clara posible. Y bueno, aquí voy a comentar sobre cómo fue, pues, cómo fuimos creciendo mis hermanos y yo bajo el cuidado de mis papás, cambiándonos de un lugar a otro, de un rancho a otro, a cumplir con las cosas que se requería cada temporada del año. Porque si eran tiempos de escuela, teníamos que estar en Jesús María, donde mi papá nació, donde mi papá creció. Bueno, también fueron muchos lugares donde él tenía que
desde también muy chico tenía que cambiarse de un lugar a otro, dependiendo de la temporada del año que fuera, porque si es tiempo de lluvia hay que estar donde se siembra el maíz, donde se siembra el frijol, donde se siembra el trigo, que es aparte. O sea, hay lugares donde tienen que ser más frescos y otros donde son más cálidos. Entonces, pues dependiendo de eso, es como uno vive en el campo. Entonces, pues soy campesina, hija de un agricultor, de un campesino, de un señor pues ganadero, y mi mamá pues una ama de casa muy responsable, muy bonita, y pues muy hecha, señora hecha y derecha pues para llevar una familia, para llevar un hogar, para cuidar de su esposo, de sus hijos, de su familia. Entonces, bueno, fuimos creciendo y desde muy chiquitos nosotros teníamos cada quien nuestras obligaciones, nuestros deberes, ya bien marcaditos. Era madrugar, desde siempre nos enseñaron a madrugar, porque fue ejemplo de mis papás. A ellos también les tocó así. Y bueno, hay que levantarse muy temprano para poder tener listos los alimentos, el desayuno a tiempo, porque allá no hay tortillería, no, hay que hacer el nixtamal, desde moler, desgranar la mazorca, desgranar el maíz, hacer el nixtamal, lavarlo, molerlo, hacer las tortillas, más estar preparando a poner la lumbre porque hay que dejar listo en la tarde pues que haya leña suficiente para preparar pues los alimentos en estufas de leña. Ahí era una placa pues muy grande donde se preparaban los alimentos y nosotras somos cuatro hermanas y dos varones, cuatro mujeres y dos varones. Entonces ellos se encargaban de salir al campo, pero nosotras nos levantábamos bien temprano, así fuéramos desde bien chiquititas, mi hermana la mayor desde chiquitita, o sea, cuidándonos a nosotros, ayudando a mi mamá, ayudando a mi papá, porque fue brazo derecho de los dos. Pero bueno, esas anécdotas pues ya le corresponde a ella contarlas, porque es muy bonito tener la satisfacción de poder compartir tu historia. Entonces yo agradezco mucho en la familia que nací, en la familia que crecí. Soy muy feliz del ejemplo que nos dieron, aunque hay de todo. Hay cosas que te parecen, que te agradan y hay cosas que no. Esta cuestión de madrugar, yo lo agradezco muchísimo porque nos enseñaron a ser disciplinadas, a que si había que levantarse temprano, lo podíamos hacer, aprendimos a hacerlo, y no a perder el tiempo, sino que desde bien temprano, pues, a poner la lumbre, a limpiar el comal, a untarlo, porque se unta, pues, también para que no se peguen las tortillas, a moler el nixtamal, a lavar el nixtamal, a molerlo en el molino. Son botes grandísimos, pues, no sé, de 12 litros o 12 kilos, no sé cómo decirlo, pero es bastante lo que se tiene que moler en cada hora de la comida. Aparte porque se tenía gente en esas temporadas de lluvia, mi papá contrataba gente para que le ayudaran en el campo, en el sembrado, en quitar la hierba, en lo que había que hacer. Era un señor que tenía sus peones, que tenía gente y la comida, pues como iban de lejos, correspondía al jefe, al patrón, tenerles los alimentos. Entonces teníamos que levantarnos muy temprano para que a tiempo estuvieran listos antes de que amaneciera. Mis hermanos y mi papá salían desayunados y a veces pues muchas veces era con lonche, tenían que llevar lonche y todo eso lo preparábamos mi hermana y yo, pues mi mamá cuando ella se levantaba, nosotros teníamos avanzado el trabajo, los demás estaban más chicos, aún así, pues desde bien chiquitos tenían que salir al campo, que eran felices allá. Era muy difícil en tiempo de sequía, pero en tiempo de lluvia el campo estaba verde, había mucha agua corriendo, había arroyos corriendo, había cascadas, entonces era bonito pues disfrutar del campo. Y bueno, pues así fue como fuimos creciendo y pues llevar el agua de lejos también, el limpiar la casa, el ir a lavar, o sea, son muchas las cosas allá, todo lo tienes que hacer y es con esfuerzo, porque no hay lavadora, porque no hay molino eléctrico, porque, pues como les digo, no hay tortillas, así que todo lo tiene uno que preparar, incluso desde sembrar, preparar las semillas, sembrar, cosechar y preparar los alimentos. Es una labor pues muy pesada. Aún así, algo tiene el campo que sabemos apreciarlo, que sabemos valorarlo y amarlo como lo hemos hecho. Entonces, bueno, va pasando el tiempo y yo veía tanto sacrificio en mis papás, que cómo era de sol a sol, pues su trabajo. De hecho, como dicen que en el rancho nos acostamos cuando las gallinas se van subiendo al gallinero, o sea, sabemos que al oscurecer,
que ya la luz del sol se pierde, pues uno ya también tiene que pues recogerse, tiene que irse a su lugar de descanso, porque pues como para qué te quedas, eso en el campo, y te levantas al primer canto del gallo, que son las 3 de la mañana, entonces es momento de ya levantarse. Entonces es así como nosotros, así crecimos desde niñitos, 7, 8, 9 años, a lo mejor desde antes, pero porque mi hermanita mayor sí fue, pues fue, como les digo, el brazo derecho de mis papás. Entonces empezó, allá tenían el bebé y como que se lo entregaban prácticamente a la niña más grande para que les fuera ayudando con los cuidados de los niños. Esa fue una tarea muy, muy difícil para mi hermana. Yo pensaría que es pues como injusto, pero también se entiende de que quién le va a ayudar a tu mamá, quién va a ayudar con el quehacer de la casa. Entonces, desde mi mamá bien chiquita, con muchos sacrificios, que salió adelante con sus hermanitos, y bueno, pasa de época, pues de edad, a otra época, y igual empiezan a nacer los niños, a crecer, y es la misma, o sea, es batallar, pero así es como se usa, así es como se acostumbraba pues allá. No sé si habrán cambiado los tiempos, pero en estos tiempos pues así eran. Era colaboración de toda la familia. Entonces, pues pasa la cuestión de que yo veía que era tan sacrificado todo. Por supuesto que cómo íbamos a exigir estar mejor vestidos si veíamos pues con tanto esfuerzo que hacían las cosas. Entonces no había vida de lujos, no había, en mi caso no, a mi hermana mayor sí le tocó vestirse más bonita, mi mamá le hacía sus vestidos, no digo que a mí no, pero fue una o dos veces de vestidos que yo recuerdo pues que me tocó que me hiciera que me pudiera estrenar un vestido, porque eh, como ella había vivido tanta carencia, ella sabía hacer muy buenos arreglos en la ropa. Los remiendos, no sé si alguien habrá oído escuchar, habrá escuchado pues decir que los parches que ahora les decimos, pues mi mamá hacía esos parches como remiendos. Y lo que se había roto de la rodilla, por decir el pantalón que se había roto de la rodilla, mi mamá lo cubría con otro retazo, bien, eso sí, muy bien hecho, porque era muy buena costurera, o sea, es muy buena costurera, pero en aquel tiempo pues era cuando hacía el trabajo y hacía muy buenos los remiendos, le duraban mucho, o sea, no se descosía, no se echaba a perder la otra prenda, porque sabía cómo hacerlo. Entonces yo no podía renegar de decirle, mamá, no me quiero poner los pantalones parchados, no quiero ya remiendos, porque pues me partiría el alma, porque yo veía con qué amor lo hacía para traernos pues no rotos. Entonces, y que no había cómo vestirnos a todos, siendo 6 niñitos, 6 niños, pues claro que era difícil para ellos, porque es difícil sacar adelante un rancho. Pues, solamente ellos que lo vivieron, nosotros que crecimos con carencia, podemos comprender por el amor de hijos que tenemos. Perdón, es que la calle está siempre muy transitada y a veces pues pasan autos que sí molesta el ruido. Pero bueno, seguimos adelante porque pues esto no lo para nadie. Yo quiero compartir lo que Dios me ha pedido y lo quiero hacer de la mejor forma, comentándoles que de verdad que no es algo que a lo mejor dentro de mi interior, en mi ser, pues hubiera, por supuesto que sí, deseaba ponerme algo que me hiciera ver bonita, algo que fuera recién hecho, recién comprado, pero así me tocó. Yo llegué a los 14, 15 años con remiendos. Mi forma de cómo mi mamá nos vistió, yo la acepté porque yo no quería, ¿cómo decirlo? Ser exigente con ellos. Ya bastante hacían con alimentarnos, con darnos un amor que no cualquiera, pues un hogar en paz, un hogar en armonía, que no nos faltaban los alimentos, que se preocupaban pues por nosotros, se ocupaban más bien, a pesar del calor, a pesar del cansancio, a pesar de muchas cosas, ellos seguían adelante pues con amor a nosotros. Y eso yo lo valoro y lo agradezco muchísimo. En el caso de mi hermanita mayor, porque es mi hermana y luego sigue un varón y luego la tercera soy yo. Entonces sigue también otro varón y 2 niñas más chicas. Pues me tocó ser la tercera. Entonces a mi hermanita más grande, pues sí le tocó porque ella era como, sí, como que, pues sí, mamá esto, mamá aquello, o sea, sí quería, sí, iba a haber una boda y estaban invitados,
pues ella quería ir bonita bueno, ya por ella se preocupaban más, pues igual yo estaba más chica. Entonces a mi hermana sí la vistieron, pues recuerdo vestidos que mi mamá le hacía y le quedaban preciosos. Bueno, es muy bonita, pero pues era una jovencita muy bonitas piernas, bonita piel, bonito color de piel, cualquier color resaltaba su belleza. Entonces yo recuerdo cómo mi mamá se esmeraba por hacerle sus vestidos. Y sí, o sea, yo hubiera deseado pues que también a mí me hubiera vestido igual cuando salíamos, pues porque nunca me dejaban. Aparte, todavía tenía que acompañarlos en algún compromiso y me llevaban. Y a mí eso no me gustaba, no me agradaba. Yo todavía no iba a bailar, entonces, pero tampoco me dejaban con mis hermanitos. Porque como estaba entre azul y buenas noches, o sea, en una adolescencia donde todavía no tenía los 15, y no me dejaban bailar porque allá las señoritas las dejan bailar ya hasta los 15 años. Cumpliendo sus 15 años, ya pueden bailar, van a una boda, a un baile, de hecho les hacen su fiesta a la mayoría, su fiesta de 15 años, y pues ella puede empezar a, pues a salir con las compañeras, con las compañeritas, con las amiguitas, y bueno, se hace el baile, y pues ya de alguna manera pues tienes el permiso pues de conocer, tratar un poquito más a los muchachos y así. Entonces, pues resulta de que en una ocasión, mi tía Bertila, que es la hermana de mi mamá con la que fuimos cuando yo me enfermé del corazón, pues ellas veían unas por otras, las familias allá se frecuentan, se ayudan con lo que pueden. Y yo recuerdo que le mandó mi tía Bertila a mi mamá una caja con ropa. Le mandó tantas cosas tan bonitas porque ella tenía tienda. Mi tía Bertila era de tener su tiendita. Ella vestía muy bien a sus hijas, siempre se preocupaba por comprarles abrigos. Ellos vivían en la sierra, donde hacía frío. Entonces, y aparte su trabajo de su esposo era diferente. Y sus hijos crecieron y también pues fueron teniendo ya pues más los medios para vivir con más desahogo. Y pues podían vestirse bien, y era diferente, pero siempre apoyaban mucho a mi mamá. De hecho, mi tía, como podía, bajaba a las tinajas. Me acuerdo a Jesús María también, a la vinatería. Como podía, ella venía a ver a sus hermanas. Entonces yo tengo un muy buen recuerdo de mi tía Bertila también, porque cómo nos ayudaba, cómo se preocupaba o se ocupaba pues de echarnos la mano, de ayudarle a mi mamá. Entonces manda pues una caja con ropa, muy bonitos vestidos, faldas, y yo vi esa caja y se me iban los ojos a ver qué me tocaba a mí, de lo que iba ahí. Esto no se lo he contado a nadie. Es la primera vez que estoy compartiendo con ustedes algo tan importante para mí, porque me lo quedé, me quedé y obedecí, o sea, como se dieron las cosas, como mi mamá decidió hacerlo, yo respeté su forma de hacerlo. Eso no quería decir que yo no deseara ponerme algo de las prendas de los colores bonitos que iban, porque muy bonitos colores de vestidos que le mandaba a, a mi mamá, pues, pero mi mamá pues vestía a mi hermana, que era la mayor, y cosas para ella también. Entonces, yo con la ilusión cuando vi la caja, no sé, se me iban los ojos porque pensé que algo de eso podía ser para mí. Y bueno, resulta de que hicieron, no quisiera decirlo, pero lo que pasa es que Diosito me dice, haz una lista de los momentos de tristeza que pasaste en tu adolescencia, en tu infancia. Dice, haz una lista o recuerda los momentos de tristeza y compártelos. Y es una de las cosas, pues, que por eso es que lo estoy haciendo, estoy compartiendo este testimonio para mostrarle al mundo de las cosas que a veces deseamos y no son posibles, pero lo echamos en amor de Dios, porque consideramos que los adultos tienen una razón por la cual hacen las cosas. Y ese fue el caso. Entonces mi mamá pues decidió, por los compromisos que había, por lo que usted quiera, guste y mande, pues lo que queda en el fondo de la caja es un vestido de tafeta. Tafeta es una telita muy, muy suavecita. El vestido era muy, muy sencillito, blanco con hojitas como verdecitas, y era de tablitas, pero muy sencillo. Desde chiquita tuve yo sueños donde yo me la pasaba en cartones, en cajas de cartones, en cartones pues. Hay cajas grandes, por alguna razón llegaban cajas allá. Entonces yo cortaba el cartón y me la pasaba dibujando
vestidos de modelos, porque mi mamá tenía revistas de modelos de novias, entonces yo veía los vestidos, agarraba un lápiz y dibujaba las modelos. Me gustaban los vestidos de tal forma, el talle, que hormaran, que te hicieran cintura, que tú te vieras como una princesa. Y así fue como yo me entretenía en mis ratitos libres dibujándome, viendo cómo me vería yo con tal vestido, con tal modelo. Entonces, pues el vestidito, yo hasta ahorita doy gracias y sigo agradeciendo a mi tía pues que le envió ropa a mi mamá para que nos alivianáramos un poco, pues. Gracias a Dios. Pero bueno, el caso es que a mí no solamente mi mamá guardó ese vestidito con una intención. Estaba por llegarse mis 15 años. Pero a mí el vestidito fue lo que, de todo lo que vi, fue el que yo ni aprecio le puse, porque no tenía el estilo de las modelos, de los vestidos que yo veía en ese catálogo de modelos y de madrinas, de damas. Entonces el vestido pues era como muy recto, como muy parejo pues de la cintura y era de tabloncitos y de tafeta, liso hasta abajo. Pues ¿qué creen? Pues fue el vestido que mi mamá decidió que yo me pusiera en mis 15 años. Y mis 15 años iban a festejar con un pastelito, con una ceremonia, no ceremonia, pues mis amiguitas, mis compañeritas irían a darme el abrazo de feliz cumpleaños. Y pues mi mamá ya me tenía muy, muy arregladita con el vestido que yo para nada me sentía disfrazada, me sentía rara, no era yo. Y bueno, pero no quise decir nada, eso yo me lo callé y hasta ahorita que lo estoy compartiendo con ustedes es que abro mi corazón para decir que no era lo que yo hubiera deseado. Igual lo agradecí, me callé y ese dolor se quedó aquí en el corazón, ese sentir se quedó en mis entrañas, en mi interior. Y bueno, fue una de las cosas que me fue haciendo a mí pensar que pues que las cosas tendrían que cambiar. Yo no quería que fuera así. Hay otro detalle muy importante que no lo comenté al principio, y es que mi mamá no nos dejó nunca decidir, no nos dejaba elegir. Ella decía si te soltabas el pelo, que era muy raro, era que siempre, aunque tú te quisieras traer el pelo suelto, ella ve y hazte las trenzas y ponte los listones, y eran correítas. Cuando usamos listones de colores fue pues contadas las veces porque o los compraba mi tía Bertila, que azules, que rojos, que fuchsias, verdes, nuestras trenzas hermosas, porque nos peinaban no, esto no, ya nada que ver con aquel pelazo que tenía hasta acá, o sea, el pelo largo y muy abundante, entonces era hacerte dos trenzas y luego ya tu listón precioso, entonces era muy bonito ponerte tus listones y en Navidad mi tía nos compraba que sí sombreritos, liguitas así bonitas. Y mi mamá también nos llegó a comprar ya listones, pero a veces tú querías andar bonita con el pelo suelto y no te permitía. Ella decidía si tú te recogías, pues queda siempre, hazte las trenzas. Y bueno, había que hacerse las trenzas porque no se le podía desobedecer. O al menos nosotros no estuvimos acostumbrados a ver que a los papás se les rezongara, se les respondiera o cuestionara una orden que ellos daban. Así los educaron y creyeron que era lo correcto y así fue como lo hicieron. No por eso, yo desde muy niña, hubiera sido que no me di cuenta, yo lo percibí desde muy chiquita y había muchas cosas en las que yo no estaba de acuerdo, aún así no rezongaba. Entonces yo pensé que estaba haciendo las cosas bien porque pues era obedecer a mamá. Y bueno, hace poco vi un videíto y dije cómo me hubiera gustado que así nos hubiera dado mi mamá la oportunidad de elegir, porque aprendes, tu cerebro se desarrolla diferente, porque te dan la opción de decidir, porque aprendes a decir sí y a decir no, es importantísimo. Por eso tal vez es que debo compartir esto, porque aquellas personas que estén en ese momento de que quieran ser autoritarios, de que quieran, no quiero criticar, porque como digo, respeté su forma de ser y de hacer las cosas hasta que llega un tiempo en que tú dices, pues yo también tengo mis puntos de vista y me debo hacer respetar. Entonces, es muy triste cuando, pues no entiendo por qué, pero como digo, respeté las formas de ser, pero lo cual te llevan aquí, te llevan a hacer sentir algo que te queda la idea de que debiste haber defendido tu punto de vista. Y en el video que veía hace poco,
la mamá le decía, pero una bebé, una bebita que se estaba poniendo sus calcetitas, que la iba a vestir, no la iba a vestir. La mamá le decía, mija, no recuerdo si le dijo mija, pero ¿cuál vestido quieres? ¿El azul o el rosa, por decir? El azul, ok. ¿Qué zapatos? ¿Qué botitas? Botitas. ¿Qué botitas te vas a poner? ¿Cuáles te gustan? Y la niña elegía qué botitas. Y así le fue preguntando. Yo me quedé sorprendida deseando haber sido esa niña que se le dio la oportunidad de elegir. Porque si es así, esas criaturas crecen sabiendo qué sí quieren y qué no quieren. Y cuando llegue el momento de hacerse respetar en su punto de vista, van a defender, van a saber defender su punto de vista. De la otra manera, te vuelves tímido, te vuelves inseguro, a lo mejor todo el mundo puede decir por ti porque a ti no te enseñaron. Aún así no soy dejada, nunca he sido, me defendí como pude, pero siento que sí es muy importante darle a las criaturas la oportunidad de que ellas elijan, de que ellas aprendan a tener su punto de vista, a decidir qué sí quieren hacer y qué no quieren hacer. Claro que siempre asesoradas por una buena sugerencia, por un buen consejo, el decirles por qué está bien hacer tal cosa o por qué no se debe permitir tal situación, enseñarlos desde chiquitos. Yo sé que para eso se requiere, pues a lo mejor tiempo como es ahora, que ya hay mucha información, se requiere tener una mentalidad más abierta y como digo, no estoy haciéndome la víctima, no estoy culpando a nadie, esa fue mi circunstancia, esa fue mi situación, la cual, como digo, agradezco muchísimo tanto a mi papá como a mi mamá que nos supieron sacar adelante, pero eso sí, o sea, el hecho de qué bonito hubiera sido el poder decidir y decir, mamá, no quiero esto. Sí me quiero soltar el pelo, hoy quiero andar con el pelo suelto, pero fue algo que nos tocó. Y bueno, lo comento para que no sigamos cometiendo el mismo error, porque igual tampoco que ahora las cosas se hagan al revés, pues. No hay que faltar al respeto, hay que saber cuidar a los papás, hay que saberlos respetar. Si tienen esa forma de ser, pues tiene una razón también, porque pues por las cosas que ellos pasaron tampoco fue fácil. Fue como a ellos los enseñaron y fue como supieron salir adelante. Entonces, pues esa es mi situación, mi circunstancia, la cual comparto con muchísimo cariño. Sí hay cosas que uno tiene que defender, de cierta manera, uno mismo decir, eh, pues defenderse. Ahora sí que tener el derecho de tener dominio propio, de tener, no es dominio, tener, no, no, tener tu punto de vista, pues, ser escuchado, saberte hacer escuchar. Creo que es lo correcto, tanto poder tomar información de tus padres, pero también tú ir forjando tu forma de ser, el decir también tengo voz y voto, soy importante, aquí en la familia soy importante porque así como a las otras personas se les da oportunidad, pues yo también quiero tener esa oportunidad. No que los demás estén sobre ti porque tú decidiste ser el que obedecía, el que no rezongaba, el que aceptaba las cosas como decidían hacerlo los demás. Entonces sí afecta, sí afecta. A lo mejor que le hace que no me hubieran puesto ese vestido no, porque yo no me sentí para nada cómoda con el vestido, porque no era ni siquiera yo, o sea, hicieron algo que a mí no me hizo sentir bien, que mi fiesta hubiera sido mejor el corretear con las niñas con esos pantalones con parches, porque todos los días pues igual me veían así, entonces pues, ¿qué tenía? Pero yo me sentía, pues mi mamá quiso ponerme algo diferente, pero pues yo me quedé como con un trauma porque pues no era lo que yo hubiera deseado. Igual lo agradezco. Dios sabe que sí y que así fue por mucho tiempo y que así fue como crecimos y todo, pero queda esa situación. Aún así, nunca me faltaron muchachitos pretendientes que quisieran andar conmigo, porque finalmente siento que no veían los parches, veían a la niña. Entonces, eso sí, sí lo llevo en el corazón, eso sí lo agradezco, pero eso solamente lo hace el Creador, el Todopoderoso, que actuaba en mí desde siempre, desde chiquita, que uno está, porque Dios está con nosotros y conoce nuestro sentir, conoce nuestro corazón. Entonces, aún andando con esos pantalones parchados, con tener pues la ropa tan humilde, eso sí, bien limpia siempre, porque si alguna cosa mi mamá hasta la fecha se sigue preocupando, ocupando, es de que su ropa esté bien limpia, que huela rico. Tú entras a su recámara y esas sábanas y colchas, todo aquello está oliendo bonito y pues todo muy limpio, su ropa, sus mantos,
todo, su ajuar, su cocina, sus servilletas, sus manteles, todo es muy limpio. Entonces, no me quejo de eso, no, mi mamá es muy limpia y muy bonita, pero era su forma de hacer. Ella no desperdiciaba nada porque tuvo mucha carencia, entonces ella podía, a sacar beneficio de cosas que ya podrían decir, no, pues ya no sirve, pues para mi mamá sí servía, porque es muy buena para reciclar, o sea, para de cosas, ponía un buen parche, un buen remiendo y te duraba. Entonces, a lo mejor en aquel tiempo se veía así, ahorita pues ya hasta andan con pantalones rotos y no pasa nada. Es nada más cuestión de tiempos, de cómo se usa, tal vez. Pero yo hablo de que, pues esa cuestión de que sí, pues hay que hacerse valer, hay que hacer sentir tu punto de vista de una bonita forma, ¿no? De una buena manera, que sea lo que tú sientes. Finalmente es tu cumpleaños, es tu festejo. De hecho, hasta se dice que hay que pedir nuestro regalo de cumpleaños a los angelitos, que ellos nos hacen posible aquello que anhelamos. En ese tiempo yo no lo sabía, pero igual Dios me ha bendecido tanto que igual pues aquí estamos para compartir esta anécdota, esta historia, y lo hago pues con muchísimo cariño. Tal vez a alguien le pueda ayudar, le pueda servir, y no es que esté renegando ni haciéndome la víctima, pero bueno, es una de las cosas que yo siento tristeza en mi corazón de haber, pues, no porque hubiera querido tener una gran fiesta, pues no, pero no aquello que fue eso lo único que de aquella caja eligieron para mí. Entonces, pues me da un poquito de tristeza, la verdad que sí. Y quieran a sus hijos, ámenlos y hagamos lo mejor por ellos. A veces queremos darles lo que nosotros no tuvimos, pero también es importante que ellos vivan un poquito de lo que nosotros vivimos. Claro que no dar en exceso, ni conceder todos los deseos que ellos quieren y así, pero sí ser más, pues no sé cuál es la palabra, para que las cosas se den de una mejor forma, tanto para nuestros hijos como para que no afectemos su autoestima y, bueno, su forma de desarrollarse en la vida. No sé, ahí me faltan cosas por tenerlas más claras, pues, pero eso es lo que les quiero compartir. Y aún así amo mi infancia, ese tiempo que compartí, que ojalá si pudiéramos seguir disfrutando, pues, de cómo las familias se veían en aquel tiempo, cómo se desarrollaban las familias. Y bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y bueno, gracias por todo. Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren.